Siempre la veían como la última opción. La policía obesa a la que nadie tomaba en serio, que soportaba bromas veladas, miradas de desprecio y órdenes que parecían más castigos que misiones. Pero ese día se vio obligada a arrestar a un hombre que no se defendió, un apache, guapo, orgulloso, silencioso, y cuando lo miró a los ojos, comprendió, por primera vez, que quizá él no estaba allí para ser detenido, sino para ser liberado. Lo que comenzó como una prisión se convirtió en una confrontación silenciosa contra toda la corrupción que siempre se había visto obligada a ignorar. Y si a ti también te han juzgado por tu apariencia antes de que se escuchara tu voz, suscríbete ahora, porque esta historia es más que un drama policial. Es lo que pasa cuando una mujer invisible tiene el coraje de mirar la verdad a los ojos y nunca más agachar la cabeza. El sol sonorense no perdonó ni a los distraídos ni a los resistentes. Era seco, despiadado y siempre parecía decidido a revelar lo que las sombras intentaban ocultar. Pero ese día, como todos los demás, la oficial Marisol Ibarra, de 49 años, con el uniforme sudado y suelto sobre su cuerpo regordete, bajó del autobús con la misma expresión cansada de quien sabe que la ignorarán antes de siquiera hablar. La comisaría de San Ignacio, un pueblito encajonado entre el desierto y rutas olvidadas del narcotráfico, no era diferente a las demás que había visitado. Quizás un poco más sucia, quizás con más moscas en el baño, pero lo que realmente no cambió, nunca, fue la forma en que los hombres la miraban, como si contemplaran un peso muerto que, debido a algún error burocrático, aún lleva una pistola en la funda. Subió los escalones agrietados de la comisaría con la misma lentitud estratégica de siempre, no por pereza, sino para evitar que las rodillas le crujieran demasiado. Y allí estaba él, como un fantasma matutino, el subcomandante Ortega, con la camisa apretada sobre el pecho inflado y una sonrisa evasiva que nunca decía nada y sin embargo conseguía burlarse de ella. «Llegas temprano, Marisol. ¿Te perdiste el café con churros?», preguntó sin siquiera levantar la vista del teléfono. Ella no respondió. Nunca lo hacía. Había aprendido que, para sobrevivir allí, debía guardarse sus palabras y solo entregar informes. En la trastienda, cerca del ventilador roto que hacía un ruido similar a una tos, Marisol estaba sentada en su escritorio. Ordenó sus papeles, tomó su bolígrafo, y antes de que pudiera siquiera respirar hondo, oyó la risa apagada del joven equipo asignado al nuevo grupo táctico de élite. Eran 3, Silva, Ramírez y Mendoza, guapos, tatuados, sarcásticos y completamente desprevenidos. ¿Está libre la gorda hoy? Vamos a necesitar a alguien que distraiga a los bandidos con la sombra, dijo uno de ellos, ahogando la risa con la mano. Marisol continuó escribiendo. Llevaba más de 20 años haciendo esto, fingiendo que no oía, que no sentía, que no le dolía. Pero el narrador lo sabía. Sabía que esta mujer, que ya había enterrado a 2 hermanos víctimas de feminicidio y había perdido a su prometido, asesinado por error en un retén policial, aún creía que la justicia era más que una palabra impresa en un escudo de armas en la pared. Por eso se quedó. Y fue ese mismo día, a las 11:43 de la mañana, que algo cambiaría. Para siempre. Se recibió una llamada por radio. Vehículo sospechoso cruzando la carretera 15, cerca de Serra Branca. 2 hombres, uno de ellos con rasgos indígenas, posible conexión con los recientes incendios. Todos se movieron, excepto ella. Déjaselo a Marisol. Si el coche se avería, lo empujará con la barriga, dijo Mendoza, chasqueando los dedos como si marcara un punto en un chiste recurrente. Ortega se rió, pero al ver que nadie más quería ir, señaló con el dedo. «Adelante, Ibarra, llévate la camioneta vieja. Ya estás acostumbrado a los coches sin frenos». Tomó las llaves sin decir nada.
como siempre. Camino al camino de Dou. Tierra, el calor dentro del vehículo hacía que el sudor les corriera por la espalda en ríos silenciosos. El polvo se filtraba por las rendijas de las puertas como si tuvieran prisa por presenciar algo. Cuando vio el coche retrocediendo hacia el terraplén, se le aceleró el corazón. Había 2 hombres, pero uno había huido. El otro permanecía inmóvil, con las manos en alto. Él era un apache, piel quemada por el sol, cabello largo atado con una cinta roja, ojos de águila y expresión serena. Él no se resistió, ni siquiera habló. Marisol lo esposó, pero el narrador, que todo lo ve y lo siente, ya lo sabía. Ese hombre no era un criminal, era el único que podía liberarla de la prisión que la corporación había construido a su alrededor. Cuando Marisol entró en la comisaría con el apache esposado, el silencio fue inmediato, pero no por respeto. Era el tipo de silencio cargado de juicio, como cuando todos esperan que ocurra algo patético. Ahora Marisol está arrestando a un extra de telenovelas, murmuró Ramírez mientras mordía con arrogancia una empanada. El apache mantuvo la mirada baja. No dijo nada, ni siquiera cuando Ortega se acercó, observándolo con los ojos entrecerrados. ¿Identificación? Marisol respondió con firmeza. No llevaba ningún documento, pero no opuso resistencia. Estaba cerca del fuego. Tiene quemaduras en las manos. Necesita atención médica. Ortega hizo una mueca y resopló. Así que nuestra justiciera gorda se ha hecho antropóloga. ¿Va a arrestar al tipo solo por ser apache? La frase fue dicha sin cuidado, pero impactó con precisión quirúrgica. Marisol no respondió. Simplemente bajó la mirada. El apache, sin embargo, levantó la cara por primera vez, y sus ojos se encontraron con los de Ortega con un brillo diferente. No había odio, sino una especie de alerta ancestral, como si no viera a un hombre, sino un patrón repetido por generaciones. ¿Cómo te llamas?, preguntó, tratando de romper el peso de ese momento. El apache respondió con voz profunda y lenta. Me llamo Kualani. Significa el que camina dentro del fuego. Mendoza se echó a reír. Vaya, eso lo explica todo. Él mismo encendió las hogueras con el poder del espíritu. Todos se rieron, excepto ella. Marisol solicitó que el hombre fuera registrado como sospechoso bajo investigación. Pero Ortega presentó el informe descuidadamente, escribiendo mal el nombre Kualano deliberadamente y marcando apariencia agresiva. En la celda trasera, el apache estaba sentado en 1900. Silencio, apoyando su frente contra los barrotes de hierro como si estuviera hablando con ellos. En la sala de descanso, mientras los demás charlaban de fútbol y llenaban sus vasos de refresco barato, Marisol abrió el informe del incendio. 3 focos recientes, todos en zonas cercanas a comunidades indígenas, sin pruebas concretas, sin testigos. Solo había un patrón. Cada vez que las tierras indígenas eran reclamadas por empresas mineras o agrícolas, se producían incendios, y los nativos eran los primeros sospechosos. Pero nadie dijo eso en voz alta. Esa noche regresó a la celda con una botella de agua y un plato de pan con frijoles. Kualani lo aceptó, pero no le dio las gracias con palabras, solo con un gesto respetuoso. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Porque mi silencio me molesta más que sus mentiras. La frase quedó suspendida en el aire como humo. Ella no lo comprendía del todo todavía, pero lo sentía. Sintió que este hombre llevaba consigo algo que ninguno de sus compañeros de la comisaría siquiera soñaba con comprender: la dignidad de alguien que había sido silenciado tantas veces que aprendió a hablar con los ojos. Más tarde, mientras Ortega rompía los boletos de apuestas de un partido que había perdido, murmuró: «Mañana por la mañana enviaré a este apache al centro de detención. Los salvajes deben estar lejos de la ciudad». Marisol consideró impugnar el asunto. Afirmó que ni siquiera había habido una acusación formal. Pero no lo dijo,
porque ya sabía la respuesta, porque allí, en esa corporación, las leyes eran adaptables y los prejuicios permanentes. Pero el narrador vio lo que nadie más vio, la cadena más gruesa que ataba a Kualani. No estaba en sus muñecas, estaba en el sistema que pretendía proteger el orden mientras reprimió la verdad. Y en el fondo, Marisol empezaba a sentir eso también. Simplemente no sabía aún que ese apache no había sido capturado por error. Él vino para ser arrestado. A la mañana, Marisol llegó antes de lo habitual. Algo la inquietaba, algo que no podía identificar, pero que pesaba más que las sonrisas falsas de sus colegas o las bromas diarias sobre su apariencia. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, sintiera algo real frente a ella. Mientras los demás seguían tomando café y hablando de una fiesta de la noche anterior, ella caminó hacia la celda de Kualani. Él permanecía sentado, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Parecía estar meditando, pero había una energía viva a su alrededor, como si el silencio que lo rodeaba fuera parte de un idioma olvidado. ¿Dormiste?, preguntó ella, en voz más baja de lo que pretendía. Descansar es diferente a dormir. Cuando estás injustamente encarcelado, necesitas mantener el espíritu despierto. Se sorprendió mirándolo más tiempo del debido. No con interés romántico. Todavía no. Era algo más profundo, casi espiritual. Como si estuviera mirando a alguien que había sido destrozado 1000 veces, pero nunca desmantelado por completo. Kualani la miró con calma. ¿No crees que yo empecé los incendios? ¿Por qué me trajiste? Ella dudó. Porque yo, no sé, quizás quería entender. O quizás simplemente estaba harto de arrestar a la misma clase de hombres blancos armados e ignorar las caras que la ciudad siempre nos enseña a temer. Sonrió por primera vez. Una leve sonrisa, triste, pero genuina. En la sala de investigación, Marisol revisó imágenes satelitales de los días anteriores. Algo le llamó la atención. El primer incendio coincidió con la visita de un representante de una empresa maderera al ayuntamiento de San Ignacio. El segundo, poco después de una reunión a puerta cerrada entre Ortega y un empresario local. Pero estos datos no fueron incluidos en los informes ni en las conversaciones de los colegas. ¿Por qué nadie menciona estas coincidencias?, preguntó en voz alta, sobre todo para sí misma. Silva, que estaba cerca, respondió con desdén, porque la casualidad no lleva a nada. Y porque a nadie le importa lo que pienses, Marisol, guardó silencio, no por debilidad, sino porque estaba aprendiendo que algunas guerras no se ganan con confrontación, sino con perseverancia. Al final del día, Ortega ordenó el traslado de Kualani al centro de detención de Hermosillo. Firmó la orden con desprecio, como si despidiera a un insecto. Caso cerrado. Esta gente cree que puede andar por ahí sin pagar nada. Pero aquí demostramos quién manda. Marisol quería decir algo, pero no le salía la voz. Pero esa noche, cuando todos ya se habían ido, hizo algo que nunca había hecho en más de 20 años de trabajo policial. Abrió la celda. Kualani la miró sin sorpresa. ¿Vas a dejarme escapar? No, pero quiero que me digas qué está pasando. ¿Por qué te persiguieron? ¿Qué viste? Se acercó lentamente. Sus ojos parecían contener desiertos enteros y guerras antiguas. Y su voz, al llegar, fue como viento entre piedras. Los incendios no los provocamos nosotros, son armas. El fuego es la excusa. Con el suelo destruido, las tierras se declaran inservibles y se venden. Intentamos detenerlos, los filmamos, los denunciamos, por eso me contactaron, porque sé dónde están los documentos, porque sé dónde están las grabaciones. Marisol sintió que se le helaba la columna. Sabía que podía ser cierto, sabía cómo funcionaba el juego de poder en las profundidades de la política local, pero escucharlo de alguien que no tenía nada que perder era diferente. ¿Tienes pruebas de ello? Kualani asintió. En mi mochila, que Ortega no registró. Se la llevó.
y no la incluyó en los documentos de incautación, porque sabe lo que hay dentro. Fue como si el suelo bajo los pies de Marisol comenzara a agrietarse. Ella se levantó y caminó hacia el armario de pruebas, y por primera vez encontró algo fuera de lugar. La mochila de Kualani no estaba registrada, pero estaba allí, y dentro una pequeña unidad flash marcada con una cinta roja. Marisol cerró la puerta de la sala de pruebas con manos temblorosas. La memoria USB pesaba más de lo debido, como si no solo contuviera archivos, sino la oportunidad de algo en lo que ella misma no estaba segura de creer todavía: la justicia. Miró a su alrededor. El turno de noche estaba vacío. Mendoza y Ramírez habían salido a patrullar, lo que, según se rumoreaba, significaba beber detrás del almacén del ayuntamiento. Ortega seguía en su oficina, pero inmerso en las apuestas en línea. Había llegado el momento. Conectó la memoria USB a la vieja computadora de recepción, con su pantalla opaca y teclas desgastadas. Durante unos segundos no pasó nada. Entonces apareció un solo video en la pantalla. Testimonio de la quema. Presiona play. La imagen era borrosa, pero nítida. Un grupo de hombres trajeados, entre ellos Ortega, apareció en un claro. Hablaban con alguien fuera del marco, y uno de ellos dijo: «Que comienza el fuego, después lo demás es papel». Poco después se oyó una explosión y se vio humo saliendo. Entonces la cámara cayó y el video terminó. Marisol se quedó congelada. Esto era más que grave. Era una prueba fehaciente de que los incendios habían sido provocados y de que la policía local estaba involucrada. Y, lo que es más importante, significaba que Kualani estaba siendo silenciado porque sabía demasiado. Copió el video a su teléfono. Luego, con paso firme, regresó a su celular. «Tenías razón. Están detrás. Ortega y dos más». Kualani asintió, pero su rostro no reflejaba triunfo, solo serenidad. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con ello? Esa era la pregunta que la carcomía, porque Marisol sabía que si entregaba esa evidencia directamente, Ortega la borraría, la haría desaparecer, y convertiría a Kualani en una fugitiva armada a quien dispararon en defensa propia. Ya lo había visto antes, pero había otra salida, peligrosa, solitaria, pero posible. A la mañana siguiente, antes del cambio de turno, acompañó a Kualani a su camioneta, diciendo que lo llevaría a la audiencia en Hermosillo. Ortega ni siquiera levantó la vista. «Si no vuelves, enviaré a otro. Pero no satures el coche con los suspiros del Apache, ¿de acuerdo?» Cerró la puerta más fuerte de lo que debía. En la carretera, bajo un cielo despejado y un viento que levantaba la arena como un velo, Marisol conducía en silencio. Kualani observaba como si reconociera cada piedra, cada árbol seco, cada señal de que la tierra aún resistía. «¿Vamos directo a Hermosillo?», preguntó. «No, pararemos en Santa Rosita. Tengo un contacto en el Ministerio Público de allí. Uno que no le debe nada a Ortega. Fue una apuesta, y en el fondo sabía que el riesgo superaba la posibilidad. Pero algo en su interior, algo que llevaba mucho tiempo latente, volvía a despertar. Coraje. Horas después, estaban sentados en una habitación estrecha y repleta de expedientes antiguos, frente a una fiscal de gafas grandes y voz firme. Lucía Zamora. Una mujer que conocía los negocios sucios de la policía y había sido castigada más de una vez por intentar limpiarlos. «Esto de aquí», dijo Lucía tras ver el vídeo, «es dinamita. Le va a caer encima a mucha gente, pero a ti también te va a hacer daño, Ibarra». Marisol asintió. «Me han hecho daño de 1000 maneras. Esta es la primera vez que valdrá la pena». Lucía respiró profundamente. «Déjame el Apache a mí. Te daré protección federal. Tú regresa como si nada hubiera pasado». Marisol miró a Kualani una última vez. Él le sujetó la mano con firmeza, fuertemente, como si le transmitiera no gratitud, sino también recuerdo.
Gracias, no por mí, yo llamo por ti. Y ella entendió. Ella no lo había salvado. Ella también había sido salvada. Esa noche regresó a la comisaría. No hay pruebas, ningún testigo, pero con algo que nadie allí podría quitarles, la certeza de haber hecho lo correcto. Y si alguna vez sentiste que tenías que ocultar tu coraje porque el mundo solo veía tu peso, si alguna vez has actuado incluso cuando todos te ignoraban, entonces lo entiendes. Si tú también sabes lo que es ser desacreditado solo por existir, suscríbete ahora. Te contamos lo que nadie se atreve a mostrar. ¿Te pareció bien esta sección? ¿Puedo continuar con el siguiente bloque? Usted dijo, de acuerdo. ChatGPT dijo, perfecto, continuemos. Bloque 5. El comienzo del cambio. 1000 palabras. Durante 3 días, Marisol regresó al trabajo como si nada hubiera pasado. Caminaba con paso discreto, hablaba poco y sonreía aún menos, lo cual, para sus compañeros, era simplemente su normalidad. Pero por dentro, todo era diferente. Ella lo sabía ahora. Sabía quiénes eran los verdaderos culpables. Sabía del video. Sabía que Kualani estaba a salvo. Sabía que la fiscal Lucía Zamora trabajaba en secreto, preparando el caso con esmero, forjando alianzas con figuras que Ortega jamás imaginó enfrentar. Pero el silencio era peligroso, y el peligro se acercaba. En la mañana del 4.º día, Ortega convocó una reunión inusual con oficiales superiores. Marisol fue citada, aunque solía ser ignorada en tales situaciones. Alguien filtró información. Tenemos reporteros federales pululando por San Ignacio. Alguien aquí con remordimientos, dijo amenazante, mirando fijamente a los rostros presentes. Nadie respondió. Muy bien. Hasta que encontremos al traidor, todas las comunicaciones externas serán monitoreadas y revisaré todos los registros de evidencia, personalmente. Marisol sintió que la tensión aumentaba. Mantuvo la mirada fija en la mesa, pero por dentro el corazón le latía con fuerza. Ortega se movía, el sistema comenzaba a protegerse. Al día siguiente encontró su armario revuelto. Sus viejos informes habían desaparecido. La impresora de su escritorio estaba congelada, y Mendoza la seguía con la mirada por cada pasillo, como un perro esperando la orden de su amo. La corporación estaba en alerta, pero también tenía miedo. Y el miedo era una grieta, pequeña, pero útil. Esa noche, mientras todos estaban ocupados viendo un partido de la selección mexicana en el Vintos de vestíbulo, recibió un mensaje de texto anónimo en su celular. Un número desconocido, sin nombre. El video ya está en buenas manos. El fiscal ha recibido amenazas. Guarde silencio. La orden se emitirá pronto. A Marisol se le heló la sangre. Lucía estaba en peligro. Esto significaba que Ortega ya sabía dónde buscar. Horas después, se enteró de que el juez regional, amigo personal de Ortega, intentaba bloquear la actuación de la Fiscalía en Santa Rosita. Todo el asunto podría desmoronarse, y si así fuera, Kualani sería considerada una fugitiva federal, y ella cómplice de la obstrucción. Pero Marisol llevaba 23 años como policía, y sabía reconocer los movimientos antes del golpe. Empezó a anotarlo todo en un viejo cuaderno, escondido en la cisterna abandonada detrás de la comisaría. Anotaba fechas, nombres, conversaciones que había oído por casualidad en los pasillos. Era su forma de dejar rastro, por si desaparecía. Una mañana, cuando salía de su patrulla, encontró algo extraño en el parabrisas de su camioneta, un trozo de papel blanco con una sola frase escrita a mano. Los traidores no duran, el fuego purifica. No había ninguna firma, pero había un mensaje. Ellos lo sabían, y ella era su próximo objetivo. Esa noche, ella no durmió. Se sentó en su viejo sillón, con el uniforme aún sudado, y pensó en todo. Su infancia, cuando sus compañeros la llamaban Vaquita. Su adolescencia, cuando se escondía para comer.
sus años en el gimnasio, cuando era la última en terminar sus entrenamientos, pero la primera en darse cuenta de que algo andaba mal con las estadísticas. Pensó en los casos ignorados, las víctimas olvidadas. ¿Cuántas veces estuvo a punto de renunciar? Y en Kualani, no el hombre en sí, sino lo que representaba, el grito silencioso que había llevado en su pecho durante tanto tiempo. Allí, aquella mañana, tomó una decisión definitiva. Ella ya no sería una mujer obesa tratando de encajar en un sistema que la exprimió deliberadamente. Ella sería lo que más temían, una mujer invisible que finalmente eligió ser vista. Fue un martes sofocante cuando todo explotó. A las 2:16 p.m., mientras Marisol revisaba expedientes antiguos en una sala de archivos en desuso, dos hombres del Departamento de Asuntos Internos Federales se presentaron en la comisaría. No llevaban uniforme, solo trajes oscuros y maletines discretos. Buscaban a Ortega y documentos específicos. La noticia corrió como un veneno. Ramírez gruñó en los rincones. Mendoza desapareció. Y Ortega sonrió. Una sonrisa de alguien que conoce el juego. Bienvenidos, caballeros. La comisaría de San Ignacio siempre está abierta, pero tengan cuidado con el polvo. Y también con los rumores, dijo, ofreciendo café y preparando su espectáculo. Horas después, la inspección se fue con las manos vacías. Al parecer, los archivos que buscaban habían desaparecido. Y no solo los archivos. Lucía Zamora había sido trasladada repentinamente a una región remota del norte del país. No hubo justificación oficial, ninguna protesta que se sustentara, y el video había desaparecido de la base de datos del Ministerio Público. Marisol se enteró de esto vía mensaje. Lucía fuera. Expediente cerrado. Dicen que pusiste pruebas. Ortega quiere abrir una investigación en tu contra. Ella vomitó en el baño de la comisaría después de leer eso. No por miedo, pero una vieja rabia, sólida. Una revuelta que no causó escándalo, sino que se consumió en silencio. Por la noche, Ortega la llamó a su oficina. Sentado detrás de su escritorio, con los pies apoyados sobre un informe, encendió un cigarro de menta. «Sabes, Marisol, siempre te he tolerado, porque toda corporación necesita a alguien que cargue con la culpa leve, a alguien fácil de borrar. Pero ya has ido demasiado lejos». Ella no respondió. La historia de Apache se acabó. El video se acabó. El fiscal encarcelado. Y tú, bueno, quizá necesites una baja médica, o una investigación por comportamiento obsesivo, o, quién sabe, una jubilación forzosa. ¿Qué preferirías? Ella se levantó sin pedir permiso, se dirigió a la puerta, y antes de irse, dijo con firmeza, «Lo que me ofreciste no es una opción, es un chantaje, pero elegiré de todos modos. Y te recuerdo, lo que se quema con fuego se convierte en cenizas, pero las cenizas se dispersan con el viento y se dispersan por todas partes». Ortega se rió a carcajadas. «Nuestro poeta de San Ignacio, ¿vas a escribir notas ahora, Marisol? ¿O vas a llorar en la cafetería como siempre?» Ella se fue sin responder, pero él no lloró. A la mañana siguiente, una nota anónima fue entregada al periódico La Frontera de Hermosillo. Él lo contó todo, sin nombres directos, pero con detalles imposibles de inventar, e incluía algo más poderoso que el video faltante, el testimonio escrito a mano de Kualani, que le había dado a Marisol antes de su separación, con nombres, fechas, conversaciones. Lo había mantenido oculto, por miedo, por instinto, pero ahora era el momento. La semana siguiente, el caso llegaría a los medios locales, y Ortega, al saber esto, jugaría su última carta. Convocaría a una reunión de emergencia y denunciaría a la propia Marisol, acusándola de tener vínculos con grupos separatistas indígenas y de manipular pruebas en contra de la institución.
Ese mismo día sería destituida y humillada públicamente, como siempre le hacían. Pero ahora había ojos observando, y esta vez ya no estaba sola. Hubo semanas de silencio forzado. Marisol, destituida por conducta incompatible con su cargo, permaneció en casa, sin uniforme, sin arma, sin sueldo. Pero había algo que nadie podía quitarle: la certeza de que había actuado correctamente. La ciudad, sin embargo, no permaneció en silencio. Primero vinieron los rumores, luego los periodistas, y por último, las preguntas. El artículo publicado por La Frontera se difundió como un reguero de pólvora. Incluía no solo el testimonio de Kualani, sino también fragmentos de las notas de Marisol, las que había escondido en la cisterna de la comisaría y que habían llegado a la periodista de forma anónima. Nadie sabía cómo, pero sabían lo que decían: nombres, montos pagados por quemas ilegales de tierras, reuniones secretas con empresarios, órdenes directas de sembrar evidencias y ocultar grabaciones. En la mañana del 12 de marzo, un nuevo equipo de asuntos internos, esta vez procedente de la capital, llegó sin previo aviso. Y no vinieron a tomar café. Vinieron con órdenes de allanamiento e incautación. Ortega fue tomado por sorpresa. Mendoza y Ramírez intentaron borrar archivos digitales, pero los agentes ya habían interceptado el sistema. Esta vez no hubo forma de detenerlos. La ciudad se detuvo. Las cámaras de televisión locales mostraron patrullas federales rodeando la comisaría. La gente se reunió afuera. Entre ellos se encontraban algunos indígenas apaches de las tierras cercanas a Santa Rosita, con carteles que decían: «Nuestra verdad fue quemada». Pero aún arde. Kualani estaba entre ellos, sin esposas, sin miedo. Miró a las cámaras y dijo en tono firme: «Llámame para pedir ayuda. Pero no somos nosotros quienes protegemos la tierra. Yo les digo a quienes la venden como si fuera grandiosa». Ya era demasiado tarde para callar eso. Y en medio de toda esa emoción, Marisol recibió una llamada. Era Lucía Zamora. «He vuelto. Destituyeron al juez. Reabrimos el caso. Y ahora te necesitamos». Marisol tragó saliva con fuerza. «¿Yo? Pero eres el único, el que lo sabe todo, el que lo vivió en carne propia, el único que no se doblegó. Te queremos como nuestro principal testigo y, si aceptas, también como jefe de la nueva inspección regional». Por unos segundos, Marisol no pudo responder. El sonido de la multitud en la televisión, el eco de esas palabras, la imagen de Kualani entre su gente. Todo parecía imposible, pero era real. Ella no lloró, pero algo dentro de ella se derrumbó, como una vieja presa que finalmente se rompe. Esa misma noche fue citada a declarar. Por primera vez entró en una habitación sin tener que justificar su presencia, sin tener que esconder tu cuerpo, sin tener que fingir que no lo sentí, y dijo, palabra por palabra, todo lo que sabía, todo lo que vivió, todo lo que se mantuvo en silencio durante décadas, y la ciudad, el Estado y más tarde todo el país escucharon. El día que detuvieron a Ortega, la ciudad no celebró. Hubo silencio, un silencio avergonzado, casi cómplice, como el de quien observa un castigo y recuerda que aplaudió demasiado tiempo el error. En la comisaría de San Ignacio nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Marisol, pero todos sentían su ausencia, porque por primera vez el café estaba frío, la impresora no funcionaba, y nadie tenía un informe listo antes de las 7. En la televisión local, el reportero narró la caída de la red de corrupción policial en el norte de México, mientras en la esquina de la pantalla aparecían imágenes de archivos quemados, vehículos, policiales robados y contratos falsificados. Ortega apareció esposado, cabizbajo, sin sonreír. De fondo alguien gritó, «La gorda tenía razón». Se oyó amortiguado, pero se oyó.
A la mañana siguiente, Marisol regresó a la comisaría, no como policía, pero como interventor temporal del Departamento de Asuntos Internos. Nuevo uniforme, nueva insignia, la misma postura silenciosa de siempre. Al entrar, la sala se congeló. Las sonrisas habituales se desvanecieron. Algunos apartaron la mirada. Fingieron estar ocupados. Pero uno, solo uno, tuvo el valor de ponerse de pie. Era Silva. Oficial Ibarra. Yo quería decir que me arrepiento de lo que formé parte. Ella lo miró durante largos segundos. Luego asintió, sin decir nada. No había necesidad, porque ahora lo entendía. El reconocimiento tardío no es un consuelo, es una cicatriz. En la sala, encontró la misma mesa donde había pasado años siendo ignorada. Seguía allí, vacía, pero ahora tenía un cartel temporal. Supervisora Marisol no sonrió, pero se sentó respetuosamente, como quien por fin ocupa el espacio que siempre había sido suyo, incluso cuando decían que no. Más tarde, cuando salía a almorzar, se le acercó un hombre de traje sencillo y mirada cansada. Tenía unos 50 años y voz suave. «Disculpe, ¿es usted Marisol Ibarra?» Ella asintió. «Soy el padre de la niña, cuya tierra fue incendiada el año pasado. Destruyó nuestros cultivos. Nos lo quitaron todo. Pero tu nombre salió en la radio y mi hija, que quería ser policía. Por ti». Marisol tragó saliva con fuerza. Él asintió en agradecimiento, pero en el interior algo se movió, porque por primera vez en su vida alguien la vio, de verdad, no como la chica gorda de la comisaría, no como el bicho raro que no habla, pero como la mujer que no se rindió, incluso cuando no había nadie para verla. Pasó el tiempo, no lo suficiente para curar todas las heridas, pero sí lo suficiente para que las marcas ya no dolieran cada día. Marisol ahora trabajaba en Hermosillo, en una pequeña unidad policial de vigilancia de la integridad. El uniforme ya no era su uniforme de diario. Vestía ropa normal, zapatos cómodos y gafas con monturas nuevas y más ligeras. Su figura, antes motivo de burla, ahora era solo una parte de ella, y ya no el centro de atención de lo que otros querían que fuera. Siguió caminando lentamente, pero ahora no por miedo a caer, sino porque decidió observar. Una mañana, mientras organizaba unos archivos sobre una nueva queja, recibió un sobre sin remitente. Dentro solo había una foto, ella y Kualani, tomada a distancia, la mañana que lo liberó. Estaban de pie junto a la camioneta, bajo el cielo sonorense. Ella aún tenía la mano en la puerta. Él tenía los ojos cerrados, como si escuchara el viento. En el reverso, escrito a mano, «La verdad te eligió, y tú elegiste escucharla». Marisol contempló la imagen durante largos minutos. Luego la guardó en el viejo cuaderno que aún llevaba en el bolso, el mismo donde una vez anotaba injusticias, sola, como si nunca importaran. Esa tarde regresó a San Ignacio por primera vez desde que terminó el juicio, no para trabajar, no para que la vieran, solo para caminar. Pasó frente a la antigua comisaría. Había sido renovada, una fachada nueva, un equipo nuevo, pero las sombras seguían allí, más pequeñas, sí, pero vivas, como siempre. Caminó hasta la plaza central. Se sentó en un viejo banco de hierro y sacó un pequeño pan de maíz de su mochila. A su lado, una niña, de unos 10 años, de pelo oscuro, delgada y con un uniforme arrugado, esperaba el autobús escolar. Ella miró a Marisol y sonrió. Ni una sonrisa de burla, ni de extrañeza, pero una sonrisa de reconocimiento silencioso. Y luego preguntó, ¿es usted un policía? Marisol pensó por un momento. Entonces respondió, «Lo soy, pero más que eso, escucho. Escucho lo que nadie quiere oír». La niña asintió como si entendiera más de lo que podía decir, y se quedaron allí, los dos, en silencio, sin juicios, solo presencia. Meses después, un nuevo artículo fue publicado en La Frontera. Tenía el título «La mujer que enfrentó el fuego y salvó más que tierra quemada».
Estaba hablando de Marisol Ibarra, no como mártir, no como la heroína, pero como mujer. Una mujer que cargó con el peso de muchos, físicos, emocionales, institucionales, y que nunca se dejó moldear por la crueldad de quienes solo saben señalar. El artículo citaba a Kualani, ahora en libertad, quien lideraba una campaña de reforestación en zonas devastadas. No se incluyó ninguna foto suya por decisión propia. Dijo que el bosque tiene su propia voz y que él era solo una parte de ella. Marisol leyó el artículo mientras tomaba café sola, en un restaurante de carretera. Nadie la reconoció, y eso fue una suerte. Ella no quería estatuas, ni homenajes, solo quería seguir existiendo, en paz. Al salir, una señora mayor la detuvo. ¿Eres la mujer del informe? ¿Esa Marisol? Ella dudó. Luego asintió con una leve sonrisa. La dama le tomó la mano con una fuerza sorprendente para su edad. Mi bebé está gordito. Quiero ser policía. Gracias por existir. Marisol no respondió, pero él lloró. Pequeño, seco, pero real. En la escena final de esta historia, vemos a Marisol sentada en la cima de una colina con el desierto al fondo. El viento levanta granos de arena y le enreda el pelo. Sostiene una libretita en el regazo, la misma de siempre, y escribe: no fue por heroísmo, fue para sobrevivir, y para todos, aquellos que todavía intentan ser escuchados. Ella cierra el cuaderno, mirar adelante, y sonríe, no porque ganó, pero ¿por qué esta vez ella no desapareció? Si esta historia te conmovió, comenta abajo. Cuéntanos si alguna vez te has sentido como Marisol, invisible, incrédula, pero con la frente en alto. Compártela con alguien que necesite saberlo. Y no olvides suscribirte. Volveremos pronto, porque historias como esta ya no se pueden callar.